entonces lo primero es que pues les voy a mostrar que efectivamente pues sí se puede implementar el simulador en Spider. Yo aquí tengo un ambiente de Spider, que es con el que ustedes trabajaron en la primera clase de este curso. Tengo el simulador y cogí el programita de prueba. Claro que le agregué algunas cosas, ya les voy a explicar qué, pero entonces voy a correrlo para mostrarles que sí funciona. Le dije correr, efectivamente se conectó. Y está haciendo el cuadro que está de ejemplo en la página del autor como uno de los programas de prueba. Ahí aterriza y termina el programa. Ok. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues lo primero es que cuando yo entré a Spider, yo lo tenía con la instalación básica. Entonces, si uno se viene por la terminal e intenta instalar la librería como dice el autor, les recuerdo que el autor dice que la librería se instala con este comando de Python que se llama pip. Uno le dice pip install y escribe el nombre de la librería. En este caso recuerden que la librería pues se llama DrumBlocks Telo Simulator. Entonces, si usted hacía eso en la consola, que es donde se hace en la consola de Spider, o mejor, en la terminal de Spider, entonces le sacaba un error que le decía que no entendía el comando pip. Entonces, lo primero que había que hacer era justamente instalar el pip para complementárselo a la instalación de Spider. Entonces, de forma general, cuando uno siempre en programación tiene algún problema, básicamente otras personas han pasado por ese problema y es cuestión de buscar en internet que de alguna manera, normalmente a través de foros de programadores, pues aparecen soluciones. Este programita, ¿por qué no funcionaba el pip? El comando pip para instalar nuevas librerías en Spider está muy documentado en internet. Entonces yo me encontré, por ejemplo, este video que está en español. Se los voy a copiar en el chat para que lo tengan. Del minuto 4 al 9 dicen cómo instalar el pip. Entonces, en resumen, yo aquí lo tengo en el minuto 4. Lo voy a pasar, aunque ustedes no están oyendo lo que está pasando acá. Entonces, él dice que si uno se fija en la terminal y pregunta por el pip, pues ahí le sale un error que no está. Entonces él dice, entonces lo que hay que hacer es instalar ese pip en Spider. ¿Cómo se hace? Se llama así, get pip. Uno lo busca y le aparece en la primera opción en buscador de Google y luego descarga uno ese archivo que se llama get-pip.py. Le enseña una forma de descargarlo, porque si uno le hace clic, pues eso es un archivo de texto. Entonces le muestra cómo hacerlo para que uno lo baje y que quede con un archivo de extensión .py. Una vez lo tiene uno en el equipo, entonces lo copia y lo pega en la carpeta de Spider.
dentro de la subcarpeta que se llama Python y le dice ejecutar como administrador, perdón, y abre la consola de Windows con el comando cmd, Profe, se mete, sí, no sé si será muy maluco, de pronto a mí me gustaría instalarlo. en este momento. Sí, o no, mejor Lo espera. que pasa es que si te salen más problemas, entonces nos vamos pegando ahí. Por eso yo les digo estas cosas, pues yo las muestro, quedan grabadas y ustedes ya después las ejecutan. Pues si quiere intente hacerlo a ver si lo resuelve, pero es que no es tan fácil porque puede que todos empiecen con problemas diferentes, entonces ahí no avanzamos. Por eso la Ah, bueno, recomendación es, pues yo se los muestro aquí rápidamente, queda la grabación y ya ustedes pues la miran. listo. Pero igual les estoy mandando la información por el chat para que hagan esto que yo estoy haciendo. Entonces, cuando uno baja ese programa pip, uno se mete por la consola de Windows, se mete en la ruta donde está ese programita, o sea, normalmente es en archivos de programa Spider Python, y ahí ejecuta el programa que se llama get-pip.py. Cuando uno lo ejecuta, él empieza a instalarse y queda instalado en el Spider. Una vez instalado en el Spider, entonces ya uno puede volver al ambiente del Spider. Bueno, él está haciendo unas comprobaciones aquí antes de meterse al Spider, pero simplemente es instalarlo. Entonces ya vuelve uno a la consola y si vuelve y le dice pip, reiniciando la terminal, él dice otras cosas adicionales, pero no son necesarias. Si uno ya le dice pip list, por ejemplo, entonces ya sí le sale y le dice, ya le reconozco el pip, que el pip es la herramienta que permite instalar librerías. Entonces, hasta ahí ya quedó resuelto el programa del pip. Entonces, ya ahora si uno le puede decir pip install, aquí ya va el minuto 9, voy a pararlo ahí, porque él lo muestra para otra librería que él usaba. Pero una vez resuelto ese problema del pip, entonces uno viene aquí a la terminal y le dice el comando para instalar en la librería, que cuál es ese comando. Ese comando es el que nos dice en la página el autor, que es pip install y el nombre de la librería del simulador. Entonces viene una Spider, escribe aquí eso, le da enter y se la instala. ¿Listo? Pues hoy empieza a conectarse a internet, la descarga y la instala. Entonces hasta ahí se solucionaría el problema de cómo instalar la librería en el ambiente Spider. Ahora, cuando usted coge uno de los programas de ejemplo del autor, que básicamente es este, resulta que le aparece otro error. Bueno, a mí me apareció. Creo que a todos les va a aparecer. ¿Cuál es ese error? Aquí en la terminal me sale un error que se llama, que dice así: Asyncio run no puede ser llamado desde un lazo de evento que esté corriendo. Este es otro problema diferente al anterior. Con el anterior no se puede instalar, ya vimos cómo resolverlo, se pudo instalar. Pero cuando uno está corriendo ya el programa, ya le sale este tipo de error que no tiene nada que ver con la librería. Tiene que ver con la ejecución de uno de los comandos, cómo el simulador se conecta con el ambiente de simulación. Entonces, uno busca en internet por este problema, por ejemplo, lo voy a copiar y lo voy a decir acá en Google, que me hable de ese problema. Y justamente la primera página que me manda,
que es una de un foro de programadores, se llama Stack Overflow, me pone varias soluciones. A mí me funcionó una muy sencilla que hay por aquí más abajito. Bueno, les voy a poner esta página también ahí en el chat para que luego la miren. Entonces esta página se llama, voy a poner aquí esto completo así. Si les sale un error como el que les acabo de mostrar, que tiene que ver con algo que se llama asyncio, entonces por ejemplo en esta página lo resuelven, que es la que les estoy mostrando acá. Entonces por aquí abajo hay una solución, por aquí abajo hay una solución que fue la que yo usé y me funcionó para eliminar ese error. Y era incluir en mi programa estas dos líneas. Import nest-asyncio y luego aparte nestasyncio.apply entre paréntesis y con los dos paréntesis. Entonces yo en mi programa, antes de arrancar mi programa, es decir, en el encabezado, coloqué esas dos líneas. Y con esas dos líneas ya no me salió ese error y me corrió la simulación. Entonces mire que aquí tuve que resolver dos problemas. Primero, cómo instalar la librería, que básicamente era instalar la herramienta pip, que es la que me permite instalar la librería. Sin esa herramienta no me permitía instalar no solo esa, sino ninguna librería. Y segundo, otro problema que surgió era que no era capaz de conectarse con el ambiente de simulación. Me salía un error que se llamaba así asyncio, como se los mostré. Entonces la solución que encontré ahí en ese chat fue poner estas dos líneas y con eso me funcionó. Y ya el funcionamiento pues fue el que yo les mostré ahora, ¿cierto? Entonces, esa fue la solución que yo le di. Listo. Ahora, ¿qué concluye uno de esto? La conclusión es que, pues, yo fui resolviendo cada uno de los problemas que se me fue presentando con la información que hay en Internet. Porque realmente así es como trabajan o trabajamos los programadores. Uno hay veces no entiende qué error lo que le está diciendo a la máquina, pero como mucha gente ha pasado por ahí, entonces ya mucha gente ha resuelto ese problema. Entonces uno copia el error, va y busca en internet qué significa este error y cómo lo resolvieron. Y eso fue lo que yo hice con los dos problemas que tenía. Uno para instalar la librería y dos con el error que me salía de conexión con el navegador. Listo. Esa es entonces una posible solución. Ahora, me temo que según el spider que usted tenga, si es diferente al mío, puede que le salga otra cosa. O puede que no le salga este segundo error que me salió a mí. Puede que instalando la librería le corra bien el simulador. Entonces es cuestión como de, no, la forma de solucionar el problema no es única. Puede que sea diferente a la mía. Yo les estoy contando mi caso de cómo lo puse a funcionar, porque me salieron esos dos errores, pero cada uno pues tendrá que ir resolviendo los problemas que le van saliendo. Listo. Y fíjense que no hace falta mucha experiencia, simplemente cuando se corre el programa, aquí le va diciendo en la terminal, si no le corrió, ¿cuál es el nombre del error? Entonces uno lo copia y va a buscar en internet, tengo este error, ¿quién lo solucionó? ¿Cómo lo solucionó? Usted prueba las soluciones hasta que le funcione alguna. Eso era todo lo que les quería contar pues como de esta parte. Cuando el compañero regrese o luego, si él pregunta, pues yo le voy a decir que mire este videíto, que mire el video de esto que acabo de decir, porque ahí hay una posible solución. Pero vuelvo, insisto, de forma general, cuando uno está programando, pues a uno le puede salir un error que a otra persona no, porque tal vez uno tiene configurado su ambiente de una forma diferente a otra. Entonces, hay que buscar las soluciones con la gente que ya lo ha hecho. Pues si uno tiene experiencia en los errores que le salen a otros, pues uno se las puede resolver. Pero, por ejemplo, yo no,
sabía de este segundo error. Entonces lo tuve que buscar en internet, pero encontré la solución. Entonces es eso. De forma general, la invitación es a esa, que cuando estén programando y les aparezca errores, búsquenlos en internet que alguien seguro ya los resolvió. Listo. Bueno, veo que hoy habemos como muy poquitos. Ah, bueno, ya hay más. Con respecto a esto que les acabo de mostrar, ¿hay alguna pregunta? Pero yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, utilizando otros sistemas como Visual Studio Code, no para esto, ¿cierto? Pues no hay necesidad de utilizar esta instalación de Picture. No, no, pero puede que haya le resuelto otro problema. Entonces, por eso yo estaba como generalizando aquí al final. Yo lo resolví así para el Spider. Bueno, de hecho yo al principio lo trabajé con pues PyChart, que fue que les mandé el tutorial, el video tutorial que les puse en el documento y no tuve mayor problema. Pues básicamente hice lo que dice el autor en la página del simulador y me funcionó de una. Pero un compañero me dijo, no, es que en Spider no me funciona. Entonces ya me metí a Spider y es cierto, a mí no me instalaba la librería, encontré una solución, pero luego me apareció otro error diferente que también encontré la solución y ya les acabo de mostrar que funciona. Pues se conecta bien el programa con el simulador. Entonces ya es de cada quien ir mirando qué ambiente trabaja y cómo va solucionando los problemas. Pero la solución fácil se trabaja en comunidad. Python es el lenguaje más universal hoy en día en todo el mundo. Entonces hay mucha gente que les ha pasado los mismos problemas que a uno, entonces uno los busca, cómo lo resolvieron y prueba las soluciones hasta que a uno le funcione. Listo. ¿Alguna otra pregunta al respecto? La fácil, pues si ustedes de pronto no tienen mucho tiempo, pueden intentar hacer lo que yo les muestro en el video. Trabajen con PyChart, que finalmente lo que cambia entre Spider y PyChart es la forma como se ven las cosas, pero finalmente tiene los mismos elementos. Pues tiene donde uno genera el script, el programa, y tiene una consola donde se van viendo los resultados y por lo tanto también los errores, o una terminal mejor. A mí en PyChart no me puso problema, yo como les digo, hice lo que dice el autor en la página del simulador y eso me funcionó de una. En Spider no, me tocó solucionar dos problemas. Puede que en Visual Code o en cualquier otro ambiente aparezcan otros problemas, pero bueno, hay que irlos solucionando pues con gente que sepa de esto y la más fácil es en internet. Hay demasiada gente trabajando con esto, entonces a mucha gente ya les ha pasado esto. Listo. Bueno, entonces por ahí queda resuelta la tarea que tenía de que el simulador funcionara en Spider. De resto, pues si miran el programa, de resto no hay nada nuevo, pues es todo lo mismo que el autor dice y con el mismo ejemplo que dice el autor. Lo único nuevo fue esas dos instrucciones que puse al principio para solucionar el segundo problema que me salió. Y el primero era la librería, ya les mostré pues que cogí ese videito y ahí estaba resuelto. Bueno, entonces ahora sí continuemos con lo que estábamos haciendo la vez pasada. La vez pasada estábamos ejecutando en el ambiente Colab de Google algunos programas cortos que mostraban cómo se utilizaban las funciones de Python para lograr cosas que mostramos teóricamente, como por ejemplo, cómo abrir, cómo transformar, cómo medir, cómo cambiar el tamaño a imágenes digitales, ¿cierto? Entonces rápidamente les muestro, lo primero que hicimos fue, pues, importar una imagen, importar una imagen que yo tenía, lo cual primero había que cargarla, no las había cargado, perdón, las cargo aquí en un momentico. Ahí está, entonces esta primera figura es la figura 74, que era
este paisaje. Listo, entonces ahora sí volvamos a correr. Entonces cargaba la figura y me decía de qué dimensión es. Esa es de 300 filas por 400 columnas por 3 canales porque es a color RGB. Luego, entonces vimos cómo visualizarla con estos comandos. Recuerden que aquí estoy trabajando en un blog de notas o en inglés notebook. Yo les voy a pasar este notebook para que ustedes lo reproduzcan en Colab. Listo. O sea que no se preocupen pues por en este momento detenerse a mirar cómo estoy haciendo las cosas. Luego de eso, entonces vimos, por ejemplo, cómo convertir de una imagen a color a escala de grises con este comando, ¿sí? Entonces la convertimos y la mostramos. Y les mostraba pues que, les hacía énfasis que la escala de grises no es seleccionar uno de los 3 planos RGB, sino que es promediar de forma ponderada esos 3 planos. Luego vimos cómo hacer, por ejemplo, para coger esa imagen y convertirla en blanco y negro. Ese proceso se llama umbralización. ¿Por qué? Porque es coger cada píxel en escala de grises y compararlo con un umbral. Si está por encima o por debajo, entonces póngalo en blanco o póngalo en negro. Entonces, por ejemplo, con el umbral que valía 145, este era el resultado. Coger esa imagen en escala de grises y volverla blanco y negro. Si el umbral era menor, por ejemplo 45, entonces obviamente el resultado es diferente porque varía el umbral. Entonces el proceso se llama umbralización. Luego les mostré cómo, si teníamos esas imágenes, cómo esas imágenes acá son matrices en Python. Pero si yo quiero guardar esos resultados de la imagen en gris, la imagen en blanco y negro, entonces utilizaba este comando que era a partir de esas imágenes crear unos archivos con extensión JPG. Entonces los creábamos y aquí aparecían los archivos. Bueno, cuando actualizara esto, aquí aparecían los archivos, que era con el resultado del procesamiento que estaba haciendo. Ok. Y luego les dije, hay otra escala, otro modelo para mirar imágenes en color diferente al RGB que se llama HSV, donde la H significa matiz, en inglés hue, la S saturación, de saturación y la B de brillo. Bueno, a veces la llaman con B mayúscula, pero normalmente es con V. Pero esa V es de brillo. Listo. Entonces les dije, bueno, vamos a coger esa imagen a color y vamos a sacarle el H, el S y el V. En esta primera estoy mostrando el H, o sea, la matiz, o sí, la matiz. En esta segunda estoy mostrando la saturación. Y en esta tercera estoy visualizando el brillo. Que realmente esta se nos parece más, realmente, por ejemplo, a una escala de grises a partir de la imagen de color. Pero no, esta no es una imagen de grises, este es coger esa imagen en color y sacarle el componente brillo con ese modelo de matiz, saturación y brillo. Luego de eso, entonces les dije, vamos a transformar imágenes o a procesar imágenes a partir de la función de ecualización, perdón, a procesar las imágenes con un procesamiento que se llama ecualización. Y ese procesamiento utiliza un concepto que ya habíamos visto, un descriptor de imágenes que se llama el histograma. Entonces nosotros vimos que representaba el histograma. El histograma representa, por ejemplo, en una imagen en escala de grises, cuántos píxeles de esa imagen están en 0, cuántos están en 1, en 2 y así hasta 255, que recuerden es el blanco y 0 es el negro. Es decir, cuántos píxeles están negro oscuro, pues en negro total, cuántos están en blanco total y cuántos están en diferentes intensidades de grises. Entonces lo hacemos con esta otra imagen que es la figura 80.
bueno, voy a cargarla porque tampoco la tenía acá. La figura 80 que era una imagen de una playa. Entonces ya la tengo acá, ahora sí, la voy a leer y la muestro. Ah, perdón, y le mido el tamaño. En esta primera instrucción me dice que es de 4032 por 30024 píxeles, o mejor dicho, 4032 filas por 3042 columnas. O sea que es como, tiene una posición más vertical que horizontal, en comparación de la anterior. Y ese RGB tiene 3 canales. Luego aquí en este comando, este siguiente comando, recuerden que esto se llama celda en Colab. En esta celda ejecutamos dos instrucciones o dos comandos. Vamos a cambiarle el tamaño a esa imagen porque si se fijan es de un tamaño grande. Entonces queremos reducirle el tamaño. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando resize. O sea, cambiarle el tamaño o redimensionarla. Y aquí le estamos diciendo entonces que coja esa imagen y me la deje en un tamaño de 300 por 400 y que eso lo haga con un método de interpolación de área. Ahorita pues no interesa mirar este método que es, pero simplemente lo que estamos diciendo acá es que me le va a reducir el tamaño de 4000 por 3000 a 300 por 400, o sea, casi como 10 veces. ¿Listo? Entonces, si ejecutamos ese comando, aquí ya me dice con el comando chase, recuerde que chase es preguntarle el tamaño a la imagen, ¿de qué tamaño me quedó? Obviamente me quedó de 400 por 300 con los mismos 3 canales. ¿Listo? Si quisiéramos, por ejemplo, visualizarla, hagámoslo, pues deberíamos de ver la misma imagen. ¿Con cuál comando se visualiza? Con el comando image show. Por ejemplo, lo voy a copiar y voy a agregarlo aquí. Después de visualizarla, copio el comando, obviamente lo hago con img. Entonces volvamos a correr esta celda. Entonces ahí me muestra la imagen, que ya les dije era una imagen como vertical, más vertical que horizontal, y ya tiene un menor tamaño, de 400 por 300. Listo. Entonces ahora sí, vamos a mostrar qué es el proceso de ecualización. Básicamente, ecualización es un proceso por el cual se coge una imagen y se le mejora el brillo. En otras palabras, se le aumenta el brillo. Aquí justamente cogimos una imagen oscura, pues para poder que se viera el efecto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo le mejoramos el brillo a esta imagen. Eso es una operación que uno hace fácilmente ahí, por ejemplo en el celular, usted toma una foto y se mete a la edición de características y le aumenta el brillo. Eso es mismo lo que vamos a hacer acá, pero con un comando de Python. Entonces, vamos a hacerlo primero en escala de grises y luego lo hacemos en escala en colores. ¿Listo? Entonces, para hacerlo en escala de grises, pues con la instrucción que ya vimos, vamos a convertir esta imagen en color a una imagen en escala de grises. Ejecutémoslo y obtenemos esa imagen, esa misma, pero en escala de grises. Ahora sí, vamos a mirar cómo aplicamos la ecualización a través del histograma. Entonces lo primero que vamos a hacer es que de esta imagen vamos a calcular su histograma, es decir, esa gráfica que me dice cuántos píxeles están en 0 gris, en 1 gris, así hasta 256 gris. Recuerden que 256 gris es blanco y 0 gris es negro. ¿Qué hacemos para calcular el histograma? Entonces vamos a trabajar con calcular y graficar el histograma. Vamos a trabajar con una librería que me permite hacer gráficas. Esa librería se llama Matplotlib y específicamente una instancia que se llama PyPlot. Entonces vamos a crear un objeto para trazar gráficas
para plotear a partir de la librería Matplotlib. Entonces definimos ese objeto PLT y luego con la imagen en gris vamos a calcular la cantidad de píxeles. Entonces vamos a decir lo siguiente, píxeles va a ser igual a, coja la imagen en gris, pregunte por la dimensión con el comando shape, que ya lo hacíamos anteriormente, y coja las columnas, la cantidad de columnas. Multiplíquelo por esa misma imagen, por el comando shape, la posición 1, que van a ser las columnas. Les voy a mostrar eso de las posiciones. Cuando yo utilicé el comando shape, me voy a devolver, por ejemplo aquí, como resultado me dio esto, 4032, 3024, 3. O sea, me devolvió un vector de 3 elementos. El primer elemento, entonces yo les dije, era la cantidad de filas, el segundo elemento la cantidad de columnas y el tercer elemento la cantidad de canales. En este caso era 3 canales porque era RGB a color. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo para calcular la cantidad de píxeles es que voy a multiplicar 4032 por 3024. Entonces, en otras palabras, en programación estoy diciendo, coja de este vector resultado de shape, coja el primer elemento y multiplíquemelo por el segundo elemento. Yo les había dicho que en Python los elementos de una matriz no empiezan desde el número 1, sino desde el número 0. Entonces este sería el elemento 0 y este sería el elemento 1 y este sería el elemento 2. Entonces lo que estoy haciendo es calculando la cantidad de píxeles, multiplicando el elemento 0, que son las columnas, por el elemento 1, que son las filas. Pues es haciendo esa multiplicación, pero para esta imagen en particular, esta imagen en gris. Entonces ahí ya obtengo el valor de los píxeles. Ahorita lo vamos a ver. Y ya luego estoy imprimiendo una frase, un string que dice la cantidad de píxeles es, y pongo esa variable que calculé anteriormente, píxeles. ¿Listo? Y ahora sí calculo el histograma. Entonces digo hist de histograma va a ser la función de OpenCV. Recuerde que OpenCV se llama CV2. La función calcula histograma y entre paréntesis los parámetros son la imagen en gris y le voy a decir que tiene como escala mínima 0 y como escala máxima 256. Plotee sobre esa gráfica PLT el histograma y muéstremelo. Listo. Entonces miremos el resultado de esta celda que tiene esas instrucciones. Entonces me muestra una gráfica, me pone aquí un título o un string que dice la cantidad de píxeles es 120.000. Claro, ¿por qué? Porque recuerde que ahorita la habíamos reducido a 300 por 400. 300 por 400 es 120.000. Listo. Entonces me dice, esa imagen tiene 120.000 píxeles y esos 120.000 píxeles se distribuyen así. Con color negro, o sea, con intensidad 0 en escala de grises, no hay. O sea, no hay casi ninguno que sea negro puro. Pero sí, cerquita negro hay varios, y aquí está el conteo. Uno podía contar, bueno, por ejemplo, con intensidad 10, ¿cuántos hay? Entonces aquí me dice, hay como, no sé, 200 píxeles. De esos 120.000 hay 200 que son con intensidad 10 de gris, o sea, casi negros. Y si vamos viendo toda esta curva, entonces me va diciendo, vea, hay muchos, más de 4.000 de esos 120.000 que están en valor 60, aproximadamente 60. Es decir, hay muchos que tienen muchos píxeles de esos 120.000, yo diría que más bien casi 5.000, que tienen un gris que vale aproximadamente 60 en una escala entre 0 y 255. O sea, sigue siendo un gris oscurito,
Y hay muchos que están así. Claro, es que fíjense que la imagen es muy oscura, ¿sí? Esta imagen es más oscura que clara. Y por eso justamente lo que queremos es aclararla volviendo, manipulando su histograma. Entonces, este es el histograma que representa el comportamiento de grises en esa imagen que les acabo de mostrar. Listo. Entonces, vamos ahora a ecualizar esa imagen a partir del histograma. ¿Con qué instrucción? Con esta instrucción. Equalize ist, que significa ecualizar el histograma de esa imagen. Listo. Entonces, vamos a generar una imagen ecualizada a partir del histograma que la vamos a llamar así. Imagen en gris ecualizada. Listo. Y la mostramos. Entonces vamos a correr esta celda que tiene las dos instrucciones. Primero, cómo ecualiza el histograma y segundo, que la muestra. Entonces mire cómo es la imagen ecualizada en histograma que, como les dije, lo que hace es que le aumenta el brillo. Entonces ya no es una imagen tan oscura, que eso era lo que queríamos. Y visualicemos el histograma de esta nueva imagen. Entonces hagamos lo mismo que hicimos ahorita para dibujar el histograma. Calculemos el histograma, pero no de la imagen en gris, sino de la imagen en gris ecualizada, con los mismos parámetros de ahorita. Y vamos a plotear ese histograma, para que comparemos la diferencia entre los dos histogramas. Entonces recuerden cómo era el de ahora y cómo es el histograma ahorita. Ahorita tenía, la mayoría de los puntos estaban por debajo de 128, que podemos decir que entre 0 y 128 eso es gris oscuro, y entre 128 y 255 es un gris claro. ¿Qué hizo el histograma? Me suavizó, perdón, ¿qué hizo la ecualización? Me suavizó el histograma, pero además me cogió unos valores de esa curva y me los llevó a cero, ¿sí? Es decir, que me distribuyó esa curva del histograma a lo largo de todo el rango para que no solo estuvieran todos distribuidos entre 0 y 128, sino que también hubieran píxeles entre 128 y 256. Entonces, de alguna manera es como que hubiéramos cogido la parte inferior de este histograma, o sea, entre 0 y 128, hubiéramos eliminado todos estos píxeles que hay entre 128 y 256 y hubiéramos distribuido esta curva, digamos, la primera mitad a lo largo de todo el rango de la imagen. Entonces, eso es más o menos lo que hizo esa función. Yo lo estoy diciendo ahí en palabras, pero matemáticamente eso sigue una ecuación, pero no, pues no quiero entrar ahorita a discutirla, porque pues nos demoraríamos bastante en ese concepto. Pero en palabras es eso, escoger la primera parte entre 0 y 28, que son los grises oscuros, y distribuirla por todo el rango hasta 256. Entonces, claro, por eso ya esta imagen que tiene este histograma, pues es la misma anterior, pero más clara que la original. Recuerden la original era esta, una imagen muy oscura. Listo. Eso en escala de grises. Uno también puede hacer una ecualización a través del histograma en colores. Pero se las voy a mostrar ya que les hablé del modelo HSV y que vimos cómo era ese modelo, se los voy a mostrar cómo se hace esa ecualización con ese modelo. Entonces, miremoslo acá. Aquí empieza. Tenemos la imagen, aquí empezamos pues como de cero otra vez. Tenemos la imagen y la vamos a convertir a gris. Y vamos a decir, vamos a crear un vector que se llama color y va a tener
tres strings, un string R, un string G y uno B. Esto de los strings es para marcar y nombrar cosas. Ahorita vamos a ver cuál es el efecto de esto. Y voy a coger, para cada uno de estos, van a representar tres planos, R, G y B, con el comando enumerate, y voy a hacer un for que recorra todas las columnas y luego todas las filas para filtrar esos planos. Por cada uno de esos planos RGB, yo voy a calcular el histograma con los mismos parámetros que vimos ahorita, entre mínimo 0 y máximo 255, o en otras palabras, entre 0 y 256. Y también voy a ir ploteando cada uno de los puntos de cómo va quedando cada uno de los planos. Por aquí estoy limitando que no, si en el cálculo se me salen valores por encima de 156, que los sature a 156 o negativos me los ponga a 0. Listo. Miremos cómo queda esto. Entonces ahí estamos trazando el histograma para cada uno de los tres canales. Entonces está el histograma del rojo, del verde y del azul. Entonces, ¿qué podemos ver de acá? Que de verde, rojo y azul, lo mismo que veíamos en la escala de grises, todos están, la mayoría, entre 0 y 128. Bueno, y de hecho, como menos de 128, como entre 100. ¿Qué significa eso? Pues que los tres planos están en tono muy oscuro, en valores cercanos al 0, que recuerden que el 0 es oscuridad y el máximo es claridad, pues hablando de colores. Ahorita en grises decíamos negro y blanco, ahorita hablemos en color de claridad y oscuridad. Entonces todos están muy cercanos o todos están distribuidos entre 0 y 100. O sea que los tres planos son muy oscuros. Vamos entonces a ecualizar a través no de cada uno de los planos, sino del plano del brillo. Recuerden que cuando descomponemos en el modelo HSV, el primero es matiz, el segundo es saturación y el tercero es el brillo. Entonces vamos a ecualizar, pero utilizando el brillo. Lo primero que hacemos en esta instrucción es, vamos a calcular esos tres planos del modelo HSV. Luego cogemos con el plano V, que es el del brillo, y vamos a ecualizar a través del histograma. Entonces vamos a obtener un plano de brillo ecualizado. Y luego con ese plano de brillo ecualizado volvemos a juntar con el comando merge, merge es juntar, con el plano de matiz y de saturación que habíamos determinado originalmente, con la imagen original. Entonces con eso ya tendríamos la imagen ecualizada y ya sería cuestión de visualizarla. Eso es lo que hace esta celda que tiene esas cuatro instrucciones. Pues primero calcula el plano H, el S y el V. Luego ecualiza a través del histograma, pero solo el plano del brillo, el plano V, y luego vuelve y lo junta con los dos planos originales para visualizar la imagen. Veamos entonces cómo queda la imagen original ecualizada con el histograma del plano de brillo, o sea, el plano V. Entonces, claro, pues nos queda una imagen más brillante que la imagen original. ¿Cómo lo hizo? En resumen, eso sigue una ecuación, pero en resumen es distribuyendo la mayor parte de píxeles, no solo cercanos a lo oscuro, sino distribuyéndolos por todo el rango para que también tenga píxeles más claros. Así como lo hizo con el gris en la escala de grises, entonces lo está haciendo aquí, no en escala de colores, sino con el plano del brillo. Entonces yo solo modifiqué el plano del brillo y por lo tanto en un modelo
de matiz, saturación y brillo, pues si yo aumento el brillo, pues toda la imagen se va a ver más brillante. Entonces, eso fue lo que hice con esto, que es el descriptor, utilizando el descriptor del histograma, que habíamos dicho que era un descriptor muy utilizado para procesamiento de imágenes. Listo, entonces con eso ya terminamos pues como de mostrarles cómo se implementa en Python esas funciones de procesamiento. ¿Cuál es el código? Aquí está, en este notebook que yo les voy a pasar, ahí están todas las operaciones. Usted lo puede hacer con sus imágenes, lo puede hacer variando los valores, por ejemplo, de la umbralización, del histograma, etc. Listo. Entonces eso era lo que les quería mostrar hasta acá con esta parte de procesamiento. Listo. Vamos entonces ahora a continuar, pero entonces ahora les voy a mostrar cómo utilizamos herramientas de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes y la visión por computador. Entonces, si tenemos esta imagen, el objetivo es procesarla de tal forma que, por ejemplo, haciendo detección de bordes, yo pueda obtener esta imagen. Y una vez obtenida esta imagen, donde lo que se hizo fue segmentarla, por ejemplo, utilizando el principio de detección de bordes. Segmentar es qué, es decir, cada píxel a qué segmento pertenece y agruparlos de alguna manera. Por ejemplo, aquí se están coloreando los píxeles que se cree que pertenecen a un segmento. Y una vez obtenidos los segmentos, por ejemplo, con detección de bordes, entonces hacer una clasificación de cada segmento a ver a qué clase pertenece. Entonces, por ejemplo, aquí al final, este ya es el producto final de una clasificación, después de una segmentación, nos dicen el amarillo clarito es fincas, pues, casas rurales. El verde oscuro es vegetación, el rojo son construcciones urbanas, lo azul es agua, lo amarillo son caminos y lo otro es una clase sin clasificar, entonces lo llaman otros. Listo. ¿Cómo logramos eso? Entonces, por ejemplo, con procesamiento podemos hacer la segmentación, por ejemplo, a través de detección de bordes y haciendo más cosas adicionales. Pero vimos que con la detección de bordes, como que se tiene la idea de la segmentación. Y la clasificación, entonces se puede hacer de muchas formas, hay unas convencionales, pero las que hoy en día tienen más éxito son las de inteligencia artificial. Entonces para eso vamos a utilizar un simulador que está en línea en internet, que se llama así, se llama simulador de red neuronal. Entonces yo les voy a pasar también para que lo tengan ahí, la página de ese simulador para que ustedes luego, yo voy a explicar aquí unas cositas básicas, pero ustedes pueden seguir jugando con él para que vean cómo funciona. Entonces ese simulador lo encuentran en esa página. Listo, entonces veamos y juguemos un rato con él, un momentico para tratar de entender cómo es que hoy en día los algoritmos de inteligencia artificial hacen muy bien la tarea, por ejemplo, de clasificación. ¿Listo? Entonces, aquí uno puede manipular varias cosas. Yo les voy a mostrar lo básico, pero antes de eso, el resultado es un resultado gráfico. Antes de eso, por aquí abajo nos dan una definición de qué es una red neuronal. ¿Listo? Entonces, si la leemos rápidamente, dice, una red neuronal es una técnica para construir un programa de cómputo que aprende de datos. ¿Listo? Entonces, aprende de datos, es decir, hay que tener una base de datos para que el programa aprenda de esa base de datos características. Entonces, volviendo aquí al caso de esto, yo les decía la vez pasada, una base de datos es que un montón de fotografías de estas con un montón de fotografías segmentadas y clasificadas. ¿Quién lo hace? Personas.
cogen varias imágenes parecidas o por lo menos del mismo tipo de escenas. Alguien manualmente las segmenta, las clasifica, es decir, les pone a qué clase pertenece cada segmento de la imagen, y con esas entradas y salidas ya clasificadas se las pasamos a un programa para que se aprenda ese comportamiento. Entonces es decirle a un programa, como yo les decía en un ejemplo anterior, cuando uno coge y se toma una foto y luego con un filtro le dice muéstrame cómo sería yo más joven, ¿eso cómo lo hace? Porque tiene tiene un algoritmo que fue entrenado con una base de datos donde había imágenes de personas y de esas mismas personas cuando eran jóvenes. Entre más personas se tenga con esa información, pues va a ser mejor entrenado el algoritmo, va a aprender mejor y por lo tanto cuando uno lo pruebe con un nuevo individuo va a poder dar un mejor resultado. Entonces aquí es lo mismo, cogemos bases de datos de fotografías aéreas como esta, pueden ser otras, alguien, un experto, las segmenta y las clasifica y se tienen muchas de esas, se le pasan a un programa y le dice apréndase eso, el programa se lo aprende y puede hacer buena clasificación. Entonces, en resumen, así es como trabaja eso. Pero vamos a ver que el modelo que más se usa para implementar esa relación entre entradas y salidas se llama red neuronal. ¿Y por qué? Entonces, sigamos leyendo acá. Este se basa en cómo nosotros pensamos que el cerebro trabaja. Entonces alguien dijo, desde el punto de vista neurológico, yo creo que el cerebro funciona de esta manera y lo modeló. La mejor forma de representar eso es de una forma gráfica, como ahorita vamos a ver la red neuronal. Luego dice, primero, una colección de neuronas de software son creadas y conectadas juntas. ¿Por qué? Porque ya se sabe neurológicamente que en nuestro cerebro hay una red de células que se llaman neuronas que están conectadas entre sí. Y no de una forma desordenada, sino de una forma ordenada. Jerárquicamente hay unas neuronas de entrada que le pasan información a unas siguientes neuronas, digámoslo así, una capa segunda de neuronas. Luego esa capa segunda se le pasa la información, procesa la información y se la pasa a una tercera capa y así sucesivamente hasta que al final hay una capa de salida que es de donde se obtiene el resultado de la clasificación. Voy a seguir leyendo acá. Permitiendo enviar mensajes a cada una de las otras neuronas. A continuación, la red se pregunta por resolver el problema, la cual intenta hacer varias veces. Ese intentar hacer varias veces es entrenarse, ¿sí? Bueno, ya, entrenar y así ir modificando los pesos de las conexiones. Entonces, cuando uno está entrenando, uno está cambiando la forma como se interconectan las capas de neuronas en el cerebro. Eso, en otras palabras, desde el punto de vista natural, en los humanos, es el aprendizaje. Así es como uno aprende, ¿sí? Uno va mirando ejemplos y con esos ejemplos uno va cambiando cómo se conectan o qué tan fuerte se conectan las capas de neuronas que hay en nuestro cerebro. Entonces, lo que se está haciendo con una red neuronal artificial, ¿sí?, es simular cómo se conectan las neuronas del cerebro humano y simular cómo se entrenan las capas las capas de neuronas del cerebro humano, es decir, la red neuronal natural. ¿Listo? Entonces, esto es una red neuronal artificial. Vamos a ponerle la tarea, por aquí dice, tipo de problema. Se pueden trabajar dos, clasificación o regresión en este simulador, hay muchos otros problemas. Vamos a explicar o a trabajar solamente el de clasificación. ¿Listo? Entonces, por aquí arriba, yo puedo simular
los pasos de cómo se va comportando la neurona a medida que va entrenándose, es decir, que va aprendiendo. Cada paso se llama una época. ¿Listo? Entonces aquí yo lo puedo ir corriendo manualmente a época. Yo le digo, dígame cómo va la primera época, cómo va la segunda, etcétera. Ahorita lo vamos a hacer. Voy a reiniciar las épocas para empezar desde cero. Y miremos cuál es el objetivo de la clasificación. Entonces, yo tengo esta imagen de entrada donde hay dos conjuntos de datos, unos de color naranja y otros de color azul. Mi objetivo es entrenar una red neuronal para que a la salida me diga de alguna manera gráfica cuáles son los puntos naranja y cuáles son los puntos azules. Por ejemplo, en esta primera salida que me la entrega esta neurona elemental, ella me dice, vea, yo creo que los puntos naranjas están en esta sección que le estoy pintando de naranja. Y los puntos azules están todos en esta sección que le estoy pintando de azul. Claramente está muy equivocada aquí de entrada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella simplemente lo que está diciendo es, yo creo que los puntos naranjas están en la mitad de la imagen y los puntos azules en la otra mitad. Pues está muy equivocada porque están distribuidos de otra manera que es como la estamos viendo. ¿Listo? Digamos que ahí con ese entrenamiento nulo, o sea, no se ha entrenado, ella realmente genera un error muy grande. ¿Listo? Entonces, aquí yo voy colocando cuáles son los posibles tipos de entrada. Entonces, aquí yo voy a trabajar con una entrada donde por defecto aparece ese resultado, que es un error. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo trabajo con esta otra neurona que me dice, vea, yo creo que la salida está distribuida así? También se está equivocando, ¿sí? Pero ¿qué pasa si juntamos estas dos entradas a través de una neurona? Entonces yo voy a adicionar una capa intermedia que me va a juntar, me va a sumar, digámoslo así, o a interceptar estas dos neuronas. Entonces yo le digo, póngame una capa intermedia. Entonces ella me dice, ah, bueno, listo. Entonces yo lo que voy a hacer con una capa intermedia, por defecto me puso neuronas, pero yo voy a empezar con una neurona. Lo que hace esta capa intermedia que tiene una neurona es que va a coger las salidas de estas dos neuronas y las va a sumar, interceptar, o el concepto exacto para decir qué es lo que hizo fue que las convolucionó. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros vimos por allá en imágenes qué era la operación matemática convolucionar y cómo se veía reflejado en imágenes. Realmente lo que hizo esta neurona no fue que las sumó, ni las multiplicó, ni las interceptó, sino que las convolucionó. Entonces cogió la salida de estas dos neuronas, las convolucionó y por lo tanto me dio este resultado a la salida. Entonces uno dice, ah, bueno, listo. Pero ese resultado está bueno. No, todavía ese resultado pues es un resultado malo, pero por lo menos ya no es tan malo como me han dicho cada una de las dos neuronas iniciales. Entonces alguien dice, venga, hagamos una cosa. Vamos a, en la primera capa, bueno, en la segunda capa, esto se llama la capa de entrada y estas es las capas intermedias, aquí lo dice, capas intermedias. Entonces, en la primera capa intermedia agreguémosle dos neuronas, donde una hace esta operación de convolución con estas dos, pero la otra hace otra operación de convolución. Entonces, esta internamente me daría este resultado solo ella, que lo vimos anteriormente. Y esta me daría este otro resultado. Si yo convoluciono el resultado de estas dos neuronas, entonces obtengo a la salida lo que estoy viendo ahí. Entonces ya por aquí, miren que ya hay como una región naranja, por aquí hay una región azul oscura y por aquí hay como regiones azul claritas, por acá y por acá. Entonces uno dice, ah, ya eso se empieza a parecer más
realmente a lo que debería haber en la salida. ¿Qué debería haber en la salida? Pues una región naranja donde están los puntos naranja y una región azul donde están los puntos azul. ¿Listo? Entonces, estas capas intermedias lo que hacen es que cogen la salida de las neuronas de entrada, que son muy elementales, muy básicas, y me las empiezan a combinar para que la salida de estas neuronas de la capa intermedia, al combinárselas, es decir, convolucionarlas, vayan obteniendo un valor más parecido a la salida. Entonces alguien dirá, ay, ¿qué tal si le pone más neuronas a la capa intermedia? Que es la primera que tiene. Ah, bueno, listo. Entonces esta va a ser esto. Cuando se convolucionan, da este resultado. Eso sin entrenamiento. Pero ¿qué pasa si uno empieza a entrenar? Entonces voy a devolverme. Voy a empezar con 2 neuronas, que es lo mínimo que debe tener una capa intermedia, y le voy a decir, venga, empiece a entrenar, empiece a aprenderse eso. ¿Qué es entrenar? Empiece a modificar la entrada para ver qué obtiene a la salida. Entonces yo le voy a decir que corra una época. ¿Listo? Entonces aquí me dice que el error al correr una época de entrenamiento disminuyó. La idea es que aquí la salida tienda a disminuir. Este realmente es el error de la salida, entonces que tienda a ir disminuyendo a medida que va entrenando. Entonces yo le digo, vaya entrenándose y ahí me muestra que el error va disminuyendo y a medida que le doy más información a la entrada, miren cómo va cambiando la salida. Pero miren que el error ya se estabilizó, como que no tiende a descender. Y miren que el resultado ya se quedó, a medida que yo voy aumentando épocas, ya el resultado se quedó como muy estable. ¿Sí? Eso que yo hice manualmente, voy a reiniciar y le voy a decir que corra automáticamente, que corra a toda velocidad. Entonces le voy a decir que corra y ahí se ve el resultado después de cientos de épocas de entrenamiento. Definitivamente con esta configuración de una capa intermedia de 2 neuronas no funciona. Entonces voy a pararlo, lo reinicio y digo, ah, bueno, y si le pongo 3 neuronas, vamos a ver qué pasa, corrámoslo ya automáticamente. Mire que ahora sí ya como que hizo algo bueno, ¿sí? Parémoslo ahí. Entonces mire lo que pasó aquí. Resulta que ya en esa combinación de entrenarse con bases de datos en el tiempo, él sí fue capaz de sacar una solución que realmente era óptima, porque eso era lo que yo quería, que todos los puntos naranjas me los segmentara en un segmento y todos los puntos azules me los juntara en otro segmento. ¿Listo? Ah, ustedes dirán, ah, bueno, pero eso cómo lo logró, justamente haciendo esa combinación de neuronas que tenían diferente comportamiento a partir de la salida que le entregaban estas neuronas de entrada, que eran muy básicas. Entonces, esto que se formó aquí es una red neuronal que, si la describimos, tiene 2 neuronas en la capa de entrada, 3 neuronas en la capa intermedia y una neurona en la capa de salida, porque aquí se juntan todas a la salida, eso representa una neurona y ese es el resultado. Pero si reiniciemos, con pocas épocas de entrenamiento, fíjese que él no lograba un buen resultado. ¿Cuándo me dio un buen resultado? Después de muchas épocas de entrenamiento. En cada época yo le paso información diferente para que él vaya aprendiendo. Ya por ahí, miren, ya en 70 ya me empieza como a mostrar un buen resultado. ¿Listo? Entonces, este ejercicio tan básico se logra resolver con este modelo. Entonces, si esto fuera el cerebro de una persona, obviamente el cerebro de una persona tiene millones de neuronas, pues si este fuera el cerebro de una persona muy poco inteligente, porque ningún cerebro humano tiene tan pocas neuronas y tan pocas capas intermedias, o sea, tan pocas conexiones, entonces lograría rápidamente el resultado con pocos ejemplares de entrenamiento. Ya cuando vimos como en 70 ya me está dando una buena salida. ¿Qué significa eso? Que tengo que mostrarle resultados de entradas y salidas 70 diferentes para que él aprenda a resolverlo bien.
Entonces alguien dice, ah, pero venga, y si tengo más neuronas, o sea, más posibilidades de pensar, es posible que reduzca la cantidad de información que le tengo que entrar, en este caso la cantidad de épocas. Sí, podemos hacerlo. Entonces, ¿qué tal si le ponemos más neuronas? Pongámosle 7 neuronas. Bueno, para que no se salga de la imagen, 5 neuronas. Entonces ahí con cuántas empecemos a entrenar, con cuántas épocas logro un buen resultado. Ahí más o menos ya se tiene un buen resultado, bueno, de hace varias épocas se tenía un buen resultado, pero en teoría, entre más neuronas, como hay más posibilidades de pensar, más posibilidades en este caso de convolucionar la información, entonces se puede lograr más rápido el entrenamiento, o sea, necesitan menos épocas. Ahora ustedes me dirán, bueno, yo ahorita dije que el cerebro humano neurológicamente se ha descubierto que tiene muchas neuronas y están conectadas en varias capas. Entonces hagamos esto, devolvámonos en cantidad de capas, volvamos a 3, pero pongamos capas intermedias. Entonces pongamos 2 capas, se conectarían así. Entonces esta primera hacía un proceso que ya vimos que era exitoso, pero esas salidas convolucionadas que ya tienen una información resumida y caracterizada del problema, si se las paso a otras capas, es posible que mejore el resultado. Vamos a correrlo manualmente y empecemos a mirar con este modelo cómo converge el error, cómo se comporta el error. Entonces mire que ya por ahí en 50 épocas ya se tiene un buen resultado. Ya de ahí para adelante sigue mejorando un poco, pero ya se tenía una buena solución a partir de 50 épocas. Entonces, en conclusión, entre más capas intermedias tengamos, que se llaman ocultas, y cada capa tenga más neuronas, se puede lograr más rápido el entrenamiento. Es decir, se puede llegar más rápido a la solución. Ok, ahora devolvámonos y pongamos un problema más complejo. Fíjense que este problema es más complejo porque aquí los segmentos pues tienen una forma geométrica más difícil de detectar. Entonces empecemos a entrenar ahí. Por ejemplo, seguimos con 2 neuronas de entrada y 3 neuronas de capa intermedia. Entonces si vamos simulando manualmente, miremos qué pasa. Miremos por ejemplo en ese punto, ahí llevamos 30 épocas. ¿Cómo está la solución ahí? Pues más o menos, ya como que va tomando una forma porque estos 2 conjuntos que están separados de azul, me los puso en 2 segmentos azules y el naranja me lo puso en uno solo. Pero yo quisiera que hubiera un solo segmento azul y un solo segmento naranja. Por eso yo decía, ese problema es más difícil porque si ustedes lo ven desde el punto de vista geométrico, pues ese segmento azul sería muy delgado aquí en el centro, lo mismo que el naranja, además se cruzarían. Entonces es un problema de difícil resolución. Si seguimos entrenando, ya por ahí él se quedó como quieto, y yo le voy a decir que entrene automáticamente, que empiece a correr solo. Ah, ya no cambia. Ese fue el mejor resultado que me entregó. Parémoslo, reiniciémoslo y decimos, no, pero pongámosle más neuronas a esa capa. Pongámosle 5 neuronas. Corrámoslo automáticamente. Entonces él hizo eso y de ahí no me entrega mejor resultado, ¿sí? De todas maneras es un muy buen resultado porque fíjese que muy poquitos puntos no están dentro de la zona azul y es imposible tener solo 2 regiones porque las 2 regiones se cruzarían aquí en el centro. Aquí tengo una región naranja, solo una región naranja, pero me toca tener 2 regiones azules. Entonces el problema tiene esa complejidad en este punto, a comparación del problema anterior. ¿Listo? Pongámosle este otro problema. Sepáreme en 2 regiones los puntos naranjas y los puntos azules. Vamos a ver así con esta configuración que tenemos, corremos automáticamente a ver cómo le va. Entonces él empieza a pensar, uy no, le queda muy difícil.
¿sí? Ya se estabilizó la salida, el error no disminuye. Parémoslo. Entonces hagamos una cosa, pues aumentémosle capas intermedias, a ver qué pasa. Listo. Y a la segunda capa intermedia también le va a poner más neuronas. Va a poner 5 neuronas. Entrenémoslo. Es muy difícil. Ese problema sí es muy difícil. Pero resulta que este tipo de problemas tan complicados ya se solucionan con redes neuronales muy grandes, es decir, de muchas más capas y cada capa de muchas neuronas. Por ejemplo, vamos a hacer esta prueba rápida, a ver cómo le va así. Ese problema está muy difícil. Ni siquiera de esta manera se resuelve. Entonces ya hay que entrar a trabajar otras cosas. Vamos a darle un momentico ahí a ver si mejora el entrenamiento. No. Ahí va como disminuyendo lentamente, pero después de muchas épocas. En teoría, con una red neuronal grande, si yo lo dejo mucho tiempo, soluciona el problema. ¿Pero qué tanto tiempo? O sea, en este caso, pues cuando digo tiempo son épocas de entrenamiento. Fíjense que por ahí estaba mejorando, pero se estabilizó otra vez. Ahí volvió a mejorar. Y finalmente, parémoslo ahí, finalmente, ¿cómo me debería quedar aquí la solución? Imagínense, un segmento azul que básicamente bordea todo el espiral azul, esto pues tiene forma de espiral los puntos, y otro segmento naranja que bordea todos los puntos naranja. Casi que se aprende exactamente cómo es el problema. Entonces, cuando eso tiene pues una dificultad, y es que la red neuronal sí se puede aprender un problema, pero cuando el problema cambia levemente, entonces ya no funciona bien. Entonces ahí ya aparecen otras cosas que tienen que ver con la realimentación para que sea robusto ante problemas parecidos, porque él lo que está haciendo es que se está aprendiendo la solución del problema. Entonces, en ese caso, hay otras características que pues uno tendría que tener en cuenta para que funcione bien. Por aquí aparecen otras cosas, pero pues no las vamos a entrar a analizar porque nos quedaríamos pues mucho tiempo mirarlo. Y manipulando estas otras cosas se puede mejorar la respuesta para esta red neuronal. Ahora, ¿qué pasa si yo a la entrada pongo una neurona que no sea lineal como estas dos que están aquí, sino que sea exponencial? Es decir, recuerden ustedes que desde el punto de vista polinómico, cuando uno quiere hacer curvas, pues unas curvas se representan fácilmente con unos polinomios exponenciales y muy difícil hacerlo con unos polinomios lineales, ¿sí? Es decir, para yo modelar una curva es muy difícil hacerlo con una recta. Entonces, más bien lo hago a partir de curvas polinómicas. Entonces, por ejemplo, aquí esta debería mejorar mucho porque le estoy metiendo una neurona exponencial. Vamos a probar este resultado con esa neurona exponencial a ver qué hace. Ya sabemos que después de un rato es que empieza a mejorar el comportamiento. Aquí mucho más rápido que antes está convergiendo a la solución porque le metimos esa neurona exponencial. Pero igual le da mucha dificultad. Ya vemos pues que se está estabilizando la salida y le da mucha dificultad hacer lo que debería hacer, pues que ya dijimos cómo era la solución. Pero él está tratando de buscarla y realmente este problema es bastante difícil de solucionar. Pero cuando tengo muchas capas y muchas neuronas y muchas funciones de activación, que así se llaman, lo que acabo de decir acá, como en la función de las neuronas, que si son lineales o polinómicas, entonces empieza a mejorar el comportamiento. Pero le puse el problema más difícil de todos.
Si yo le pongo un problema, voy a reiniciar, si yo le pongo un problema más fácil como por ejemplo este problema es fácil de resolver. Vamos a ver cuántas épocas necesita para resolverlo. No, nada, ninguna. En 10 épocas ya lo había resuelto. Esta es una red neuronal muy poderosa, tiene muchas neuronas, muchas capas intermedias y por lo tanto muchas conexiones entre ellas. Miren que aquí se mostraba que de cada neurona, su salida se alimenta a todas las neuronas de la siguiente capa y así sucesivamente. De cada neurona de cada capa se alimenta a todas las de la siguiente y así. Entonces hay muchas combinaciones y eso que yo estoy diciendo de procesar en cada neurona realmente es convolucionar. Ok, entonces aquí es como una explicación rápida de cómo funciona la red neuronal, que es una imitación de la red neuronal natural, es decir, la de nosotros, la que tenemos en el cerebro. ¿Listo? Ahora vamos a mirar un videíto que me gusta mucho, aunque es un poco desactualizado, es de hace 8 años, de una profesora que trabaja visión por computador, donde ella habla y hace un resumen de todos los conceptos que hemos visto en estas 4 clases que tuvimos para ver cómo hoy en día con inteligencia artificial utilizando redes neuronales se hace muy bien, por ejemplo, el problema de clasificación. Este videito dura 18 minutos. Entonces, veamos el videito de 18 minutos y luego de eso hacemos algunos comentarios al respecto de esto. ¿Listo? Para esto, entonces, yo lo voy a compartir con sonido para que ustedes lo puedan ver. Bueno, y primero se los voy a poner en el chat ese video. Tiene esta ruta y se llama así, enseñando a las computadoras a entender imágenes. Listo. Ahí lo pueden ver luego, entonces yo lo voy a compartir. Para que no entre en ruido mi voz y la del video, entonces voy a apagar mi micrófono. Listo. Yo apago mi micrófono. Y ahora sí. Listo, entonces este es el video. Vamos a verlo, dura 18 minutos. Está en inglés, pero le puse subtítulos en español. Pero lo maximizo. Ahí está. Listo. Entonces vamos a verlo y enseguida hacemos algunos comentarios. Let me show you something. Okay, that's a cat sitting in a bed. The boy is petting the elephant. Those are people that are going on an airplane. That's a big airplane. This is a 3-year-old child describing what she sees in a series of photos. She might still have a lot to learn about this world, but she's already an expert at one very important task: to make sense of what she sees. Our society is more technologically advanced than ever. We send people to the moon, we make phones that talk to us, or customize radio stations that can play only music we like. Yet, our most advanced machines and computers still struggle at this task. So I'm here today to give you a progress report on the latest advances in our research in computer vision, one of the most frontier and potentially revolutionary technology in computer science. Yes, we have prototype cars that can drive by themselves, but without smart vision, they cannot really tell the difference between a crumpled paper bag on the road, which can be run over, and a rock that size, which should be avoided. We have made fabulous megapixel cameras,
but we have not delivered sight to the blind. Drones can fly over massive land, but not enough vision technology can help us to track the changes of the rainforests. Security cameras are everywhere, but they do not alert us when a child is drowning in a swimming pool. Photos and videos are becoming an integral part of global life. They're being generated at a pace that's far beyond any human or teams of humans could hope to view. And you and I are contributing to that at this TED. Yet our most advanced software are still struggling at understanding and managing this enormous content. So in other words, collectively as a society, we're very much blind because our smartest machines are still blind. Why is this so hard, you might ask? Cameras can take pictures like this one by converting lights into a two-dimensional array of numbers known as pixels. But these are just lifeless numbers. They do not carry meaning in themselves. Just like to hear is not the same as to listen. To take pictures is not the same as to see. And by seeing, we really mean understanding. In fact, it took Mother Nature 540 million years of hard work to do this task. And much of that effort went into developing the visual processing apparatus of our brains, not the eyes themselves. So vision begins with the eyes, but it truly takes place in the brain. So for 15 years now, starting from my PhD at Caltech and then leading Stanford's Vision Lab, I've been working with my mentors, collaborators, and students to teach computers to see. Our research field is called computer vision and machine learning. It's part of the general field of artificial intelligence. So ultimately, we want to teach the machines to see just like we do, naming objects, identifying people, inferring 3D geometry of scenes, understanding relations, emotions, actions, and intentions. You and I weave together entire stories of people, places, and things the moment we lay our gaze on them. The first step towards this goal is to teach a computer to see objects, the building block of the visual world. In its simplest terms, imagine this teaching process as showing the computer some training images of a particular object, let's say cats, and design a model that learn from these training images. How hard can this be? After all, a cat is just a collection of shapes and colors. And this is what we did in the early days of object modeling. We tell the computer algorithm in a mathematical language that a cat has a round face, a chubby body, 2 pointy ears, and a long tail. And that look all fine. But what about this cat? It's all curled up. Now you have to add another shape and viewpoint to the object model. But what if cats are hidden? What about these silly cats? Now you get my point. Even something as simple as a household pet can present an infinite number of variations to the object model. And that's just one object. So about 8 years ago, a very simple and profound observation changed my thinking. No one tells a child how to see, especially in the early years. They learn this through real-world experiences and examples. If you consider a child's eyes as a pair of biological cameras, they take one picture about every 200 milliseconds, the average time an eye movement is made. So by age 3, a child would have seen hundreds of millions of pictures of the real world. That's a lot of training examples. So instead of focusing solely on better and better algorithms, my insight was to give the algorithms the kind of training data that a child was given through experiences in both quantity and quality.
Once we know this, we knew we needed to collect a dataset that has far more images than we have ever had before, perhaps thousands of times more. And together with Professor Kiley at Princeton University, we launched the ImageNet project in 2007. Luckily, we didn't have to mount a camera on our head and wait for many years. We went to the internet, the biggest treasure trove of pictures that humans have ever created. We downloaded nearly 1 billion images and used the crowdsourcing technology like Amazon Mechanical Turk platform to help us to label these images. At its peak, ImageNet was one of the biggest employers of the Amazon Mechanical Turk workers. Together, almost 50,000 workers from 167 countries around the world helped us to clean, sort, and label nearly 1 billion candidate images. That was how much effort it took to capture even a fraction of the imageries a child's mind takes in the early developmental years. In hindsight, this idea of using big data to train computer algorithms may seem obvious now, but back in 2007, it was not so obvious. We were fairly along on this journey for quite a while. Some very friendly colleagues advised me to do something more useful for my tenure, and we were constantly struggling for research funding. Once I even joked to my graduate students that I would just reopen my dry cleaner shop to fund ImageNet. After all, that's how I funded through my college years. So we carried on. In 2009, ImageNet project delivered a database of 15 million images across 22,000 classes of objects and scenes, organized by everyday English words. In both quantity and quality, this was an unprecedented scale. As an example, in the case of cats, we have more than 62,000 cats of all kinds of looks and poses, and across all species of domestic and wild cats. We were thrilled to have put together ImageNet, and we wanted the whole research world to benefit from it. So in a TED fashion, we opened up the entire dataset to the worldwide research community for free. Now that we have the data to nourish our computer brain, we're ready to come back to the algorithms themselves. As it turned out, the wealth of information provided by ImageNet was a perfect match to a particular class of machine learning algorithms called convolutional neural network, pioneered by Kunihiko Fukushima, Jeff Hinton, and Yann LeCun back in 1970s and 80s. Just like the brain, it's consisted of billions of highly connected neurons. A basic operating unit in a neural network is a neuron-like node. It takes input from other nodes and sends output to others. Moreover, these hundreds of thousands or even millions of nodes are organized in hierarchical layers, also similar to the brain. In a typical neural network we use to train our object recognition model, it has 24 million nodes, 140 million parameters, and 50 billion connections. That's an enormous model. Powered by the massive data from ImageNet and the modern CPUs and GPUs to train such a humongous model, the convolutional neural network blossomed in a way that no one expected. It became the winning architecture to generate exciting new results in object recognition. This is a computer telling us this picture contains a cat and where the cat is. Of course, there are more things than cats. So here's a computer algorithm telling us the picture contains a boy and a teddy bear, a dog, a person, and a small kite in the background. Or a picture of very busy things, like a man, a skateboard, railings, and lampposts, and so on.
Sometimes, when the computer is not so confident about what it sees, we have taught it to be smart enough to give us a safe answer instead of committing too much, just like we would do. But other times, our computer algorithm is remarkable at telling us what exactly the objects are, like the make, model, year of the cars. We apply this algorithm to millions of Google Street View images across hundreds of American cities. And we have learned something really interesting. First, it confirmed our common wisdom that car prices correlate very well with household incomes. But surprisingly, car prices also correlate well with crime rates in cities, or voting patterns by zip codes. So wait a minute, is that it? Has computer already matched or even surpassed human capabilities? Not so fast. So far, we have just taught the computer to see objects. This is like a small child learning to utter a few nouns. It's an incredible accomplishment, but it's only the first step. Soon, another developmental milestone will hit, and children begin to communicate in sentences. So instead of saying, "This is a cat in the picture," you already heard the little girl telling us, "This is a cat lying on a bed." So to teach a computer to see a picture and generate sentences, the marriage between big data and machine learning algorithm has to take another step. Now, the computer has to learn from both pictures as well as natural language sentences generated by humans. Just like the brain integrates vision and language, we developed a model that connects parts of visual scenes, like visual snippets, with words and phrases in sentences. About 4 months ago, we finally tied all this together and produced one of the first computer vision models that is capable of generating a human-like sentence when it sees a picture for the first time. Now, I'm ready to show you what the computer says when it sees the picture that the little girl saw at the beginning of this talk. A man is standing next to an airplane. A large airplane sitting on top of an airport runway. Of course, we're still working hard to improve our algorithms, and it still has a lot to learn. And the computer still makes mistakes. A cat lying on the bed in the blanket. So, of course, when it sees too many cats, it thinks everything might look like a cat. A young boy is holding a baseball bat. Or if it hasn't seen a toothbrush, it confuses a baseball bat. A man riding a horse down the street next to a building. We haven't taught Art 101 to the computers. A zebra standing in a field of grass. And it hasn't learned to appreciate the stunning beauty of nature like you and I do. So it has been a long journey. To get from age 0 to 3 was hard. The real challenge is to go from 3 to 13 and far beyond. Let me remind you with this picture of the boy and the cake again. So far, we have taught the computer to see objects, or even tell us a simple story when seeing a picture. A person sitting at a table with a cake. But there's so much more to this picture than just a person and the cake. What the computer doesn't see is that this is a special Italian cake that's only served during Easter time. The boy is wearing his favorite t-shirt given to him as a gift by his father after a trip to Sydney. And you and I can all tell how happy he is and what's exactly on his mind at that moment. This is my son, Leo. On my quest for visual intelligence, I think of Leo constantly and the future world he will live in. When machines can see,
Doctors and nurses will have extra pairs of tireless eyes to help them to diagnose and take care of patients. Cars will run smarter and safer on the road. Robots, not just humans, will help us to brave the disaster zones to save the trapped and wounded. We will discover new species, better materials, and explore unseen frontiers with the help of the machines. Little by little, we're giving sights to the machines. First, we teach them to see. Then they help us to see better. For the first time, human eyes won't be the only ones pondering and exploring our world. We will not only use the machines of their intelligence, we will also collaborate with them in ways that we cannot even imagine. This is my quest, to give computer visual intelligence and to create a better future for Leo and for the world. Thank you. Ok, ¿alcanzaron a escuchar bien el video? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ahí creo que en estas 4 clases que tuvimos alcanzamos como a mencionar elementos que mencionaba ella en el video, ¿cierto? Acerca de, bueno, primero ese video es muy viejo, es de hace 8 años, o sea, eso era el top en 2015. Y de ahí para acá, ustedes saben que todos los días salen nuevos desarrollos con inteligencia artificial, incluyendo pues lo que tiene que ver con visión por computador, pero muchas otras cosas, ¿cierto? Y de hecho las podemos usar, ¿cierto? Pero lo que me interesaba como de esto era que miraran cuál era la diferencia en que antes hacíamos un procesamiento que era, como decía ella, con modelos. Por ejemplo, para clasificar gatos, entonces decíamos, el modelo de un gato es así, cuadrado, no sé qué, la cara, ta, ta, ta. Y esos modelos iban mejorando, pero ya después dijeron, no, hagamos algo. Simulemos cómo aprenden los humanos para que la máquina aprenda. Entonces de ahí salió el modelo de la red neuronal, que es una copia del cerebro humano. Y por lo tanto, como decía ella, un niño hasta los 3 años ha visto millones de fotos y de lo que representan las fotos. Entonces tendríamos que hacer lo mismo para que una máquina piense como un niño de 3 años, mostrarle millones de fotos de la entrada y qué es lo que representa. Que eso fue lo que ella creó con esa base de datos tan grande de millones de fotos y MySnake, pero no solo las fotos, sino también qué representa cada foto. O sea, puso a un montón de personas, como dijo ella, a que dijeran, bueno, qué hay en cada foto, porque esa es la información de entrenamiento para el algoritmo. Otro detalle es que cuando uno tiene, esperen, yo presento aquí que cuando uno tiene la red neuronal, supongamos que ya se entrenó bien y ya le dio unos buenos resultados, entonces realmente lo que uno implementa es matemáticamente una red neuronal que ella mostraba que se implementaba con unas operaciones, unas sumas, unas restas y unas multiplicaciones, o en otras palabras, unas convoluciones. Porque la red neuronal más exitosa es la red neuronal convolucional. Entonces, realmente implementar una red neuronal en un computador es algo muy sencillo, porque no es que lleve la base de datos esa de millones de imágenes de lo que son las imágenes y lo que representan, no, sino que esa información queda representada en algo que llama pesos de cada neurona. Claro, si la red neuronal tiene millones de neuronas, pues van a haber millones de parámetros, uno por cada neurona. Pero hoy en día, que esa es la ventaja digamos, de lo que hay hoy en día a comparación de los años 80, 90 del siglo pasado, porque recuerden, ella mencionó, la red neuronal las crearon por allá en los 70s y 80s, pero ¿por qué hasta hoy vinieron a ser exitosas? Porque hoy en día tenemos las máquinas tan poderosas para entrenar, bueno, y tenemos bases de datos tan grandes que podemos entrenar en tiempos relativamente pequeños las redes neuronales.
en los 70 y los 80 ni siquiera habían computadores, entonces era todo en papel y en teoría, o sea, era imposible explotar las redes neuronales como se están explotando hoy en día. Por eso yo les mostraba el otro día que una forma, en un ambiente muy útil en el que trabajamos con algoritmos de Python es en ese de Google. ¿Por qué? Porque Google nos deja trabajar sus computadores que tienen superprocesadores del orden de gigahertz y terahertz. Entonces ahí se puede hacer un entrenamiento de estos que en un computador normal se demora días, ahí se puede hacer en cuestión de minutos. Entonces, hoy en día ese es como el éxito de la inteligencia artificial. El concepto es el mismo de imitar a cómo aprende una persona, tener mucha información y qué significa esa información. Y con esas dos cosas, decirle a un sistema artificial que se aprenda ese comportamiento. ¿Listo? Cuando uno hace un entrenamiento de una red neuronal, uno dice, ah, pero si yo la entreno para que reconozca gatos y si quiero que luego distinga perros. Ah, pero es que los gatos se parecen en algo a los perros. Entonces uno hace un pequeño entrenamiento a partir de la red entrenada para gatos, pasándole una poca base de datos, una base de datos pequeña de perros y puede que aprenda a clasificar muy bien perros o cualquier otro objeto. Eso se llama transfer learning o transferencia de aprendizaje. Porque si yo me demoré días entrenando una red para que reconozca gatos, pues no tiene sentido que para entrenar un animal parecido a un gato, como un perro, me vuelva a demorar días. No, simplemente cojo esa base, esa red neuronal que reconoce muy bien gatos y le hago un pequeño entrenamiento con perros y se ha demostrado que funciona bien. Entonces, normalmente lo que uno hace es eso. Uno trabaja con bases de datos existentes, trabaja con redes neuronales existentes que ya a las personas le han funcionado muy bien y uno las adapta, les hace una pequeña transformación que normalmente no se demora mucho para su problema personal. Listo. Bueno, creo que hay mucho que decir de eso, pero miremos si alguien tiene por ahí algún comentario al respecto de eso. No sé, porque pues nos podríamos quedar hablando mucho tiempo de eso, pero bueno, ahí esto, como les dije, estas 4 clases era como una introducción a visión por computador y que hoy en día se trabaja con inteligencia artificial. ¿Alguien tiene comentarios al respecto? Muy interesante esto, profe. Yo he visto por ahí que hay como convocatorias en LinkedIn donde también se está analizando la voz de sectores del mundo, como que Sí, claro. los Sí, para acentos. reconocimiento eso entra entre una categoría general que se llama reconocimiento de señales, porque finalmente la voz, pues se le pasa a una máquina como una señal de audio, ¿cierto? Entonces sí, hay muchos trabajos también en reconocimiento de audio, pero reconocimiento de audio, fíjense que es un poquito más sencillo que de imágenes, porque el audio digamos que es una señal unidimensional, en cambio las imágenes son señales bidimensionales. Y si nos vamos al 3D, ya estaríamos hablando de señales tridimensionales, más complejo todavía, pero aún así se puede trabajar reconocimiento, o sea, clasificación y otras cosas que se hacen, pues, otros tipos de problemas. Sí, pero no te terminé de decir lo que ibas a decir, me disculpas. No, súper bien, no, pues me refería a eso como yo siempre me pregunto, pero ¿por qué hacen eso? Pues, es por las bases de datos y tratar Claro. Ah, vos estabas diciendo que en LinkedIn contratan personas para refinar bases de datos. sí, Ah, o sí, sea, ese es un trabajo que ella mencionó ahí, que ella recogió millones de fotos de la fuente más fácil que fue Internet. Pero recuerden que no solo es tener las fotos, es también tener qué significa cada foto. Lo que yo les decía ahorita con esto. Uno lo que hace es que tiene muchas fotos de estas, pero también tiene que haber personas que hagan el trabajo del reconocimiento y la clasificación. Entonces ya con esas dos informaciones, las fotos y qué significan las fotos, entonces ya uno le pasa toda esa información a un algoritmo para que se aprenda esa información. Y él empieza a jugar, a variar con estrategias que tienen pues, los algoritmos de inteligencia artificial para tratar de aprenderse
la información que uno le pasa. Y si uno le pasa una base de datos muy grande, pues generaliza a partir de tanta información. Profe, Sí, digamos que frente a eso también, digamos que una de las ventanas que se ven o que nos expone usted en este curso es que hay un esfuerzo y unos resultados muy destacados en materia de procesamiento de imágenes a través de diferentes, digamos, no sé si decir herramientas, porque creo que es más que una herramienta, pero que hay unos desarrollos muy recientes que van generando unas nuevas lecturas a eso que se ve y que se ve pues en el sentido de lo que es perceptible al ojo humano. Obviamente habrá unos desarrollos paralelos sobre lo que no se ve en los otros escalas pues de la luz y lo que puede hacer de pronto elementos que no son perceptibles, y eso obviamente va a ser muy interesante. Pero el comentario es que también hay desarrollos relacionados con el tema de la lectura del paisaje y la construcción de conceptos relacionados con la teoría del paisaje. Y también hay unas teorías que vienen como del 70 relacionadas con ese ejercicio del ver y la capacidad como de describir elementos más allá de simplemente lo que nos devuelve la imagen. Por ejemplo, cuando uno mira el pastel en la imagen que mostró la chica en el video y que ella dice que es un pastel italiano, uno puede preguntarse unas cosas, y es qué relación puede tener quien compró el pastel italiano y hablar de Italia y hablar de, en fin, o sea, uno diría cosas, por ejemplo, que están relacionadas a esa foto. Por ejemplo, uno diría, listo, no sé si al comienzo alguien advirtió que hay dos tipos de sillas muy distintos y que el mantel puede ser asociado a, y que algo se puso primero y otra cosa se puso después. Digamos así, cuando uno mira un poquitico el tema de análisis de paisaje, no solamente está pensando en lo que se ve en la escena, sino también en lo que se recorta o se extrae de la escena en general, que es más abierta. Por ejemplo, que está al lado derecho del pastel, o que es el velo o esa cobertura que está al lado en el brazo derecho del niño. O sea, sobre eso hay otras teorías, pero son también relacionadas, por ejemplo, el tema de leer, el tema de la producción del espacio, de la construcción del lugar, del tema de cuál es el orden temporal de los objetos, de cómo se construye la escena, de los significados, que claro, va más allá de lo que en este momento está pensando la red neuronal. Y sin embargo, esas teorías que son todavía teorías que son como muy como discursivas, lentamente irán migrando a esos modelos matemáticos y se construirá una lectura, no desde la mirada de un niño de 3 años, sino que ya van a ser de mirada de personas que tienen ya una edad adulta y están pensando en teorías. A donde hoy es, así como la madurez del modelo pasa por una evolución y supuestamente ya en ese momento en 3 años, el niño ahora tendrá 10 o 12 y ese desarrollo también debe tener una lectura más compleja que la del niño de 12 años. claro. Completando todo eso. Sí, así es. Sí, y de alguna manera eso que estás diciendo, pues finalmente es a lo que se apunta con la inteligencia artificial, y por eso, por ejemplo, también mucha gente le tiene miedo a eso, a la inteligencia artificial, porque pues eso se vuelve, ahí entra como algo antiético, antihumano, antimoral. Entonces hay muchas cosas que se hablan de eso. En este momento no sé si se dieron cuenta, por ejemplo, que lo están promocionando por televisión. Se está llevando a cabo un congreso en la Universidad de Antioquia que tiene que ver con eso, ética de la inteligencia artificial, porque claro, ahí pues uno dice, muy bueno que los computadores piensen como las personas o aprendan, en este caso, que es lo más importante del cerebro humano, de la inteligencia humana, pero eso tiene otros problemas. Y como les decía yo, bueno, creo que se los dije al principio, en las películas de ficción realmente relatan lo que va a ser la realidad del futuro. Lo que nosotros nos podemos imaginar como ficción en el futuro
Si solo con tener la capacidad de imaginarlo es porque realmente se va a realizar en el futuro. Entonces, y eso siempre se ha visto históricamente. Hace muchos años alguien decía, uy, no, comunicarme con una persona a distancia, pero en tiempo real, pues hoy en día lo hacemos, pero hace tiempo era ficción. Viajar a la luna, pues es una película muy famosa por allá en los 20 del siglo pasado, los 30, donde un man se imaginaba que los humanos iban a la luna y en el 70 ya fueron. Y estos días vamos a volver a ir, pues, o van a volver a ir algunas agencias aeroespaciales. Entonces es eso. Y hoy en día estamos tratando de que los computadores se comporten como personas humanas, pero se sabe que en el futuro va a ser así. Y eso tiene tanto de bueno como de malo. Pero eso va a ser así. Eso es inminente que va a ser así. Entonces, bueno, ya ahí nos salimos un poquito, pero es muy interesante hablar de todo esto. Claro que para eso sí deberíamos como más bien hacer algo como no a palo seco para que podamos hacer más rica la charla. Pero bueno, para concluir estas 4 clasecitas que vimos, pues yo simplemente quise como mostrarles aquí en la universidad que trabajamos con cosas que tienen que ver con lo que ustedes ven en el curso de gestión territorial con drones. Por un lado vimos la parte de los drones, por otro lado la parte de visión por computador y hoy en día la tendencia pues de visión por computador con inteligencia artificial. Entonces con esto terminamos ya esto